me debes una salida. No hay problema, estamos esperándote. Sí, pues el dúo dinámico tiene que salir contigo. Ya, chiquillos. ¿A ti? Sí, mira, tenemos 60 personas conectadas que les damos las gracias por estar el día de hoy. Pueden integrarse, obviamente, a la conexión. Muchos saludos desde Chile, desde Perú, desde varias partes de Latinoamérica. Saludamos a los 8 conectados desde Facebook Live, nuestros más de 2.600 amigos que tenemos conectados en ese lugar que es Facebook de After Esterilización. Recordemos que nuestra página web es www.afteresterilizacion.cl, donde van a poder encontrar mucha información, normativas, circulares, el nuevo manual que salió ahora de España con respecto a la esterilización, que lo estuvo difundiendo Yerti el fin de semana. Y la semana pasada quedamos con el cuello hasta aquí, muy aproblemados, muy complicados con respecto al tema de los guantes, porque Sebastián tuvo la genial idea de decirnos que las cajas tenían datos importantísimos con respecto al alto riesgo, al tipo de fabricación de los guantes, a todo. Entonces quedamos muy, muy, muy preocupados, y el día de hoy tenemos a nuestra excelente colega Carla Arqueros, que gentilmente, bueno, te damos las gracias, Carla, por estar hoy día con nosotros. Para presentarla, ella es enfermera matrona de la Universidad Católica de Chile, es una universidad estatal de acá del país, diplomada en gestión de salud, magíster en administración y negocios, hoy día gerente de la unidad de negocios de Megalab, ¿cierto? Con una amplia experiencia en dispositivos médicos. Yo la conozco hace harto tiempo, así que hoy día puedo decir que es una tremenda ponente con respecto al tema de los guantes que nos va a hablar hoy día, así que, como siempre, bienvenida al After, a todas las primeras personas que se conectan. Por primera vez tenemos personas de Latinoamérica. Puede levantar su mano, hacer las consultas. Nosotros podemos interrumpir varias veces a Carla, así que no tengan miedo de preguntar lo que se les ocurra. Esto queda grabado en Facebook Live, en el canal de YouTube y próximamente en nuestra página web ya a partir de la próxima semana. Así que bienvenida, Carla. El micrófono es suyo. Gracias, Katy. Buenas noches, qué gusto tenerlos a todos acá. Muy interesante oportunidad, las felicito, chiquillas, por esto. De verdad creo que es un tremendo aporte a la profesión y un aporte a que todos tengan mayor cantidad de conocimiento. Ya les dio un poco mi currículum, Katy, pero yo trabajo como gerente de unidad de negocios de venta de dispositivos médicos. Podríamos decir que tengo algo de conflicto de interés porque yo obviamente vendo guantes, pero en esta oportunidad yo les voy a hablar de temas como bien generales, no en particular de mis productos, y voy a hablar de temas bastante técnicos, ¿ya? ¿Por qué le pusimos a la presentación el diverso mundo de los guantes? Porque los guantes hoy día, como ustedes deben saber, son productos que usamos de manera bien rutinaria en el quehacer de enfermería. Y con la pandemia, obviamente, esto se masificó, ¿ya? Nosotros en esta oportunidad les vamos a hablar de experiencia de uso, de tipos de materiales, qué tipos de guantes existen y de algunas certificaciones, ¿ya? Es importante que ustedes sepan que yo distribuyo la marca Medline. Medline es una empresa americana que tiene presencia en toda Latinoamérica y que, por ser una empresa muy grande, tiene la mayor cantidad de productos médicos que ustedes puedan tener. Por lo tanto, se usan 3,1 millones de guantes de marca Medline por hora en el mundo. Entonces es una empresa que tiene mucha diversidad de productos y, como es americana, se rige por los estándares de FDA, ¿ya? En ese sentido es importante que ustedes sepan que en Chile, por ejemplo, nosotros como dispositivos médicos estamos regulados por el Instituto de Salud Pública, ¿ya? Nosotros tenemos como agencia, así como podríamos decir que es como una FDA o una EMA en Europa, o una ANVISA de los que están en Latinoamérica, tenemos el ISP, pero no todos los dispositivos médicos están regulados. Nosotros en Chile tenemos regulación para los dispositivos de látex,
preservativos y guantes de látex. Dentro de esos guantes de látex hay guantes de procedimiento y guantes quirúrgicos que están regulados, pero por ejemplo no tenemos regulación en otros dispositivos, salvo jeringa, pero estamos trabajando en esa regulación. Entonces, ¿qué pasa? Que es muy fácil importar dispositivos médicos a Chile. Esa es la verdad. Unos 5 años atrás, un poquito más, empezó a generar un certificado de destinación aduanera que decía que te pide datos de dónde estás importando, qué producto estás importando, el lote, pero no era algo que era tan masivo. Y recién este año se empezó a incluir una normativa que te pide trazabilidad de los dispositivos médicos. Entonces te dice, oye, tú estás importando un dispositivo, yo necesito saber su lote, dónde se fabricó, su fecha de elaboración, su fecha de vencimiento, pero llegamos hasta ahí, que ya es un gran avance, ¿ya? Si nosotros quisiéramos saber qué son los guantes son una medida de prevención primaria frente al riesgo biológico. Si bien es cierto, no evitan los pinchazos, se ha visto que son una barrera y que disminuye el riesgo de contaminación, por ende tienen una doble función. Primero, proteger al trabajador de algún riesgo, como equipo de protección personal, como EPP, y a la vez proteger a los pacientes de una posible transmisión de agentes biológicos que nosotros podamos aportar. No reemplaza el lavado de manos, sino que es una medida de protección, ¿ya? Si yo les digo, piensen en guantes, ustedes me dirían a mí, ¿en qué materiales creen ustedes que deberían pensar? Ustedes probablemente me dirían, mira, látex. En Latinoamérica, de hecho, era hasta antes de la pandemia el material más usado. Y aparte de Chile, en Latinoamérica es de las cosas que más se usa. Ahora, ¿por qué el látex causa problemas, por decirlo? Primero, porque es un material biológico, es de un árbol, ¿ya? Y al ser de un material biológico, nosotros los reconocemos como podemos generar anticuerpos o podemos generar reacciones alérgicas a él. Pero no solo eso, sino que tiene es un producto que es un poco pegajoso si yo viera el material. Entonces, ¿qué hicieron? Para evitar que fuera pegajoso y ustedes se lo pudieran poner, les utilizaron polvo. Pero lamentablemente el polvo también genera alergia. Entonces, si yo quiero saber de materiales, el látex es un material que en el fondo tiene muchas particularidades buenas, o sea, se adapta, es firme, es durable, pero tiene un montón de externalidades malas también. Se usa en guantes de procedimientos y quirúrgicos, y en Chile requiere registro sanitario para ser utilizado como dispositivo médico, ¿ya? Pero si yo voy a ver otros materiales de los guantes, yo debo decirles que en algún momento, un par de años atrás, se crearon unos materiales sintéticos, que de hecho les llaman caucho sintético. Y el primer material que se creó fue el neopreno. Y el neopreno es una marca patentada como material. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, estos trajes para meternos al agua y hacer surf, son de neopreno. Muchas prendas de ropas técnicas son de neopreno, pero por las características del material se pueden usar también como dispositivos médicos y son de los guantes, del material de los guantes que más resiste drogas oncológicas, por ejemplo, ¿ya? Se usa como guante quirúrgico libre de látex y el material ha evolucionado y hoy día, si ustedes miran un guante de neopreno antiguo, va a ser rígido, se apega poco a la mano del cirujano en este caso, nos molesta porque es medio como tieso, seco, pero hoy día ese mismo material ha evolucionado a un neopreno mucho más versátil, más delgado y no dejando de ser resistente. Entonces, obviamente es uno de los materiales que más se usa en guantes sin látex, ¿ya? Polisopreno. Es otro material sintético, pero este material es más moderno, es más reciente, se parece al látex, de hecho el color es muy similar al látex. Si yo les mostrara un guante de polisopreno quirúrgico y uno de látex, si ustedes lo vieran probablemente los encontrarían muy parecidos. De hecho, por eso los cirujanos que usan guantes libres de látex siempre prefieren este material. Ahora, por ser un material elástico, versátil y más delgado, tiene menos protección a drogas oncológicas, por ejemplo, versus el neopreno.
Como les conté, el polvo de los guantes es el que nos generaba bastante alergia, tanto en los guantes de procedimiento como en los guantes quirúrgicos, ambos traían polvo. Entonces el cuerpo generaba contra este polvo defensa, porque era un cuerpo extraño. Entonces, a la vez, servía como de vehículo para llevar los alergenos del látex. Entonces, obviamente, en Estados Unidos, por ejemplo, desde el 2017, la FDA prohibió el uso de polvo en los guantes. Y tiene una norma para esto. Tiene una norma que dice que debe tener una mínima cantidad de polvo, si no es cero. Entonces, ¿qué pasa? Si yo le saco el polvo a los guantes de látex, es un material que se transforma en un material medio pegajoso, entonces es difícil usar, el látex genera un montón de alergia, entonces en Estados Unidos ya prácticamente la mayoría de los pabellones están convertidos a guantes libres de látex. ¿Qué reacciones ocurren con los guantes? Hipersensibilidad al látex. Y no solo eso, sino que pueden haber hipersensibilidad a los químicos que se fabrica el guante. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, a veces te dicen, oye, pero si este es un guante de nitrilo, que es otro material que se usa en los guantes de procedimiento, o es vinilo, y las personas tuvieron alergia igual. ¿Qué pasa? Para hacer esos materiales se usan aceleradores, y esos aceleradores químicos, hay personas que son alérgicas a esos también. Entonces, no es que cualquier alergia que nosotros tengamos va a ser una alergia al látex. Podría haber una alergia y tú dices, pero ¿cómo si está usando un guante de nitrilo? Sí, pero el nitrilo se hace con aceleradores. Y de menor calidad sea el guante, más aceleradores usan. Por ende, no solo basta con que yo diga, oye, voy a usar guantes de nitrilo o de vinilo. No, hay que fijarse también qué tipo de guante están usando, porque si tienen muchos aceleradores, van a generar igual dermatitis, por ejemplo, ¿ya? Ahí es como les comenté, el látex free, estas son estadísticas americanas, si ustedes se fijan, empezaron ya casi guantes libres de polvo, guantes con polvo, y los guantes sin látex son lo que más se usa en Estados Unidos. Si alguien requiere hacer alguna pregunta, me puede consultar o prefieren que termine. Por ahora, Carla, no hay preguntas. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, me voy a un hospital y digo, ya, pabellones. Si ustedes quisieran saber el costo, por ejemplo, hoy día ya casi no se usan guantes de látex con polvo en los pabellones. Por lo tanto, si ese guante costaba, no sé, 250 pesos el par, hoy día se usan guantes de látex con baja proteína de látex, sin polvo, y ese guante está cercano a los 400, 500 pesos el par de guantes estériles, ¿ya? Si yo voy a un guante sin látex, de pabellón estéril, más o menos es 700 pesos el precio, en neopreno. Y un polisopreno es como 1.100 o 1.200 pesos. O sea, en el fondo, claramente en términos de costeo, si uno mira el producto en sí mismo, sí hay un costo mucho mayor, pero si uno contabiliza cuántas licencias hay por alergia al látex, por las proteínas, por el polvo o por los riesgos que pueden haber en un pabellón que una persona sea alérgica al látex, en realidad vale la pena hacer una transición a guantes libres de látex. Y por otra parte, en los guantes de procedimiento, que es los guantes que nosotros usamos para procedimientos en general de enfermería, con la pandemia, como se encareció tanto la producción de los guantes de látex, si hay algo bueno que quedó con la pandemia es que en Chile, si antes de guantes de procedimiento se usaba, no sé, un 80% de látex, hoy día ese 80% es nitrilo, porque era mucho más caro producir látex y vinilo que nitrilo. Entonces se cambió, o sea, hoy día la mayoría de los centros prácticamente tiene el nitrilo como guante de procedimiento en Chile. Aquí yo muestro esa flechita, en el fondo el látex va bajando, el vinilo todavía es un material
que si bien es cierto, no es tan amigable porque no es tan elástico, no es tan resistente, igual se utiliza, es mejor que el látex, pero lo que ha subido mucho es el nitrilo, ¿ya? En el fondo, ¿qué es lo importante de saber acá? Que guantes de nitrilo hay muchos tipos, y no solo importa el gramaje. Yo puedo tener un guante de mayor gramaje, pero que no resiste tanto, por ejemplo. Porque hay pruebas específicas que yo debo exigirle al guante y que obviamente en Chile nosotros no las tenemos disponibles. Nosotros tenemos, por ejemplo, el SESMEC, que es un organismo que certifica y que yo los puedo mandar guantes a hacer pruebas, pero por ejemplo pruebas físicas, pruebas de resistencia, de tracción, de elongación, por ejemplo, pero no es lo mismo que yo someta ese guante a la prueba de 50 medicamentos oncológicos, por ejemplo, o sustancias químicas como el ácido peracético, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes pueden poner un guante y si le ponen una droga, ustedes creen que protege por barrera, pero no es así, porque algunas drogas oncológicas son vapores. Entonces, no es solo que yo me ponga un guante. Me tengo que proteger y saber qué tipo de guante es adecuado a cada cosa, ¿ya? Entonces, tengo los guantes de procedimiento, nitrilo, lo que más se usa, vinilo y látex. Y después en los de cirugía, guantes libres de látex, que voy a tener neopreno, polisopreno, baja proteína de látex, libre de polvo. Eso es lo que hoy día se usa en Chile. Y aquí hay varios tipos. En el fondo, estos guantes, por ejemplo, tenemos neopreno, polisopreno micro, polisopreno green, y otros guantes de polisopreno que también se usan en protección radiológica. ¿Por qué puse este ejemplo acá? Porque si ustedes se fijan, hay cosas que se miden en los guantes quirúrgicos principalmente. Entonces, por ejemplo, el espesor. ¿Por qué yo voy a usar un guante de 0,19 milímetros o de 0,20 milímetros versus uno de 0,23 o uno de 0,29? Eso porque depende del tipo de cirugía. Por ejemplo, en cardiología, en neurología, donde el cirujano necesita mayor sensibilidad, puedo usar un guante más delgado, pero que es igual de resistente. ¿Ya? Aquí dice guante PI polisopreno green. ¿Qué pasa con eso? En Estados Unidos se usa la técnica de doble enguantado como protección, por ejemplo en cirugía traumatológica, pero se usa doble color. ¿Por qué doble color? Porque si yo me pincho, se me rompe el guante color crema, que es el tradicional, yo me quedo con un primer guante de otro color y eso facilita que yo pueda ver que hay una perforación. Entonces, hay guantes que hoy día se hacen también pensando en la protección del personal. Y el polisopreno, el último que dice PI Chill, es un guante de protección radiológica. Tiene un material que hace que si yo lo pongo bajo rayo, por ejemplo en angiografía o en los arco en C o en la cirugía que se usa principalmente en trauma, yo puedo poner mis manos bajo rayo y ese guante protege de la radiación. Es un guante que vale 10 veces más que otro guante, por ejemplo, y es de color negro y es muy grueso. Entonces, pero están testeados para eso. Yo podría ponerme cualquier otro guante y el rayo X pasa igual. Ahora, esto es un poquito lo que yo les dije antes. En el fondo, el látex no es apto a todos los procedimientos. Tener muchos tipos de guantes claramente es una inversión de gestión logística y obviamente hay costos ocultos de los problemas del personal de salud por mucha sensibilidad al látex y eso aumentó considerablemente en la pandemia cuando todavía usaban guantes de látex. Era tanto el uso de guantes que en realidad se generaron muchas alergias o sensibilización al látex o al polvo también. ¿Qué cosas ustedes deben saber que se miden? Por ejemplo, ¿qué significa QL? La gente que trabaja con guantes siempre dice, no, tiene QL 1, menor a 1.5, 1.2. ¿Qué significa eso? Es una sigla en inglés que significa Acceptable Quality Level. ¿Y qué significa eso? Es cuántos defectos en una cantidad de guantes testeados falla.
Entonces yo digo, un guante quirúrgico, ¿yo debería medirle el mismo AQL que un guante de procedimiento? No, un guante quirúrgico requiere un estándar más alto. Entonces, por ejemplo, los guantes quirúrgicos requieren de AQL de menor de 1, pero los guantes de procedimiento se acepta hasta 2,5, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué otra cosa yo debería fijarme? Estas son las normas americanas, ¿ya? La ASTM F1671 es una prueba de penetración viral. La D6978 es penetración de fármacos de quimioterapia. La D6124, polvo residual. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes me dicen, oye, Carla, ¿sabes qué? Mándame la ficha técnica de los guantes o mándame las especificaciones técnicas de los guantes, uno debería fijarse que trae estos estándares, ¿ya? Por ejemplo, en Europa no son las ACTM, pero existen las homólogos. Entonces, N455, o sea, cada prueba son bien similares en las distintas como regulaciones, pero algunas pruebas son más exigentes en Estados Unidos, otras son más exigentes en Europa, ¿ya? Pero en el fondo te dicen, si yo me mido contra fármacos de quimioterapia, yo debo tener esta norma, la 6978, ¿ya? Y en Estados Unidos, ellos tienen unas normas 8 para protección en general. Entonces, además de eso, también puede estar sometido a otras normas mucho más específicas, por ejemplo, los guantes que son específicos para quimioterapia. Esto es lo que yo les comentaba recién. Si ustedes se fijan acá, ahí está el doble enguantado. Si ustedes se fijan, dice C-Green for safety. Si se le rompe el primer guante al cirujano, queda el segundo guante con una coloración diferente. Entonces eso hace, si ustedes se fijan acá en el puño, también el guante 1 y el guante 2. Entonces eso, por ejemplo, es algo que hoy día se usa en Estados Unidos. Cuando hacen doble enguantado, usan guantes de distinta coloración, ¿ya? Aquí, por ejemplo, así se miden los guantes. Por ejemplo, si ustedes se fijan acá, se ponen los guantes y se van midiendo, se inflan y se van midiendo y se inspeccionan. Entonces, por ejemplo, más allá de los estándares del sector, que son las normas de calidad FDA, ACTM, ISO, ON, que es Comunidad Europea, Medline dice, nosotros en los guantes de exámenes vamos a pedir AQL 1,5 en vez de 2,5, que es la norma, por ejemplo. En cirugía, el estándar te dice de 1 a 1,5, nosotros vamos a estar con 0,65. Entonces, cada empresa puede estar dentro de los estándares o superar los estándares o estar, obviamente, no cumplir con los estándares. Entonces, ¿qué pasa? Como nosotros no tenemos esto en Chile, yo no tengo cómo testear acá. Obviamente, nos regimos por los estándares más altos del mercado, que es FDA o Comunidad Europea. Ahora bien, si ustedes me dicen ya, ¿y cómo lo hacemos con los guantes? Entonces nosotros, por ejemplo, decimos ya, vinilo sintético no estéril, ¿cuándo podría usarlo? En extracción de muestra, en movilización y aseo del paciente, en aspiración de secreción. Nitrilo, manipulación de citostáticos, cuando el nitrilo tiene los test para citostáticos. En general el vinilo, Medline tiene, por ejemplo, unos guantes de vinilo testeados en drogas oncológicas, que es un vinilo mucho más grueso y distinto al vinilo común. Pero nosotros, por ejemplo, no lo comercializamos porque vale más caro que un guante nitrilo testeado en drogas oncológicas. Entonces, traemos solo guantes de nitrilo para testeados en drogas oncológicas. Pero no todos los nitrilos son testeados en drogas oncológicas, ¿ya? Entonces, después tenemos en cirugía, guantes de látex sin polvo, polímero sintético polisopreno o neopreno, y atenuación radiológica, estos guantes negros que yo les comentaba. Cuando hay exposición a citostáticos y otros fármacos peligrosos, obviamente hay todo un tema de cómo preparar la droga oncológica, y en Chile eso está bien normado, y en Chile la mayoría los hacen los QF.
y en eso ellos son bien rigurosos con las reglas. Entonces usan guantes de cirugía estéril de neopreno, y eso porque es el que más protege, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Después yo voy y te entrego a ti, enfermera, cómo poner una droga oncológica. Yo ahí debería, porque los fármacos oncológicos tienen algunos vapores, yo debería usar guantes de nitrilo, pero de protección contra drogas oncológicas, y no todos los del mercado están testeados. Yo de hecho debo vender 4 tipos de guantes de nitrilo, y hay solo uno de ellos que tiene para más de 50 drogas oncológicas, otros tienen para 10, incluso vendo unos guantes mucho más gruesos, que son los que usan ustedes en las centrales de esterilización, y ese más grueso incluso no está para 50 drogas, está para 20, pero sí está mucho para productos químicos, como por ejemplo el ácido peracético. O sea, no solo el grosor lo más importante. Por ejemplo, acá, ese es un guante que se usa mucho en Chile. Si ustedes se fijan, es un guante que está especializado porque tiene un grosor mucho mayor, tiene una textura en los dedos como microtexturizado para que cuando ustedes tomen cosas no se les caigan, y está hecho con 40 centímetros. Lo normal de los guantes es como 28 centímetros de largo, que llega hasta acá. Los quirúrgicos son 32, y hay procedimientos que también son 32 centímetros, y este otro guante es hasta acá, son 40 centímetros. Entonces, este guante, que se llama CS Pro, es un guante que tiene un puño más largo, dice 16 pulgadas, pero son 40 centímetros, son texturizados para un mejor agarre, tienen una protección superior contra sustancias químicas agresivas. Por la naturaleza del guante está pensado en protección más a químicos, a LOPA, a ácido peracético. No tanto, cumple la norma 6978 para algunos quimioterápicos seleccionados, pero yo tengo otro guante, por ejemplo, que es uno violeta, que tiene 32 centímetros, y ese guante tiene mucha mayor test de drogas oncológicas que este, por ejemplo, siendo incluso más delgado, porque no está hecho, este que ustedes ven acá es de protección, no está hecho, no está pensado en que lo usemos como protección de droga oncológica, está más pensado en la limpieza de material, es lo más adecuado que ustedes podrían tener para lavado de instrumental, por ejemplo, en una central de esterilización. Son durables, son resistentes, porque ustedes me podrían decir, bueno, Carla, pero ¿por qué no puedo usar un guante de esos Virutex que lavamos la loza? Porque puede ser que sea un material grueso, sí, puede que sea resistente, sí, pero no va a tener ninguna certificación de uso como dispositivo médico. Entonces ustedes no van a saber si ese guante realmente está protegiéndolas del OPA, del glutaraldehído, del ácido peracético. Porque para eso existen un montón de test que las empresas que comercializan dispositivos médicos deberían hacer. Eso es, chicas, lo que teníamos para presentar. Yo sé que es mucha información, sé que pueden tener muchas dudas, pero creo que hemos como repasado varios conceptos importantes que creo que les van a ayudar. Nosotros tenemos mucho más material. Tenemos cada guante con una ficha y con una especificación técnica, y ustedes, si dijeran, pero ¿cómo si son guantes? Cada guante tiene como 5 hojas de especificaciones técnicas, porque la FDA en ese sentido es muy exigente. Lamentablemente acá en Chile nosotros no tenemos todavía un organismo que sea comparable en esos términos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que asegurarnos con las normas más exigentes del mercado. Y que no basta que nosotros digamos tiene ISO o FDA o tiene EMA, porque que yo diga que tiene FDA es que yo lo registré en la entidad reguladora americana, pero no necesariamente significa que el guante cumple tal o cual estándar. Esas son números, son mucho más específicas. Muchas gracias, Carla, por tu tremenda presentación. Yo creo que quedamos todos para adentro. No sé si alguien tiene alguna pregunta.
sí tengo a MC Gómez, que levantó la mano durante la presentación. No sé si quieres consultar algo. Te dejamos acá como panelista, presentarte. Katy, soy yo, la María Carolina. No, si Hola, quería. hola María Carolina. ¿Cómo estás? Más que Bien, nada, decirle a la Carla que, y a todas, porque, bueno, yo soy representante de venta o consultor de Megalabs, y en cierto modo lo que decía la Carla para un poco reforzar que es súper importante el tema de los guantes, que muchas enfermeras o de las centrales de esterilización a veces, como dices tú, es mucha información lo que dijo Carla, pero es súper importante todo lo que ella expuso para ustedes como enfermeras que manipulan con su personal, y tener todo este material. Pueden contar con nosotros para poderlo llevarlo o que ustedes también puedan adquirir, en cierto modo como evaluación de producto, en este caso. Así que eso quería decirles más que nada. muchas gracias María Carolina. Tenemos una primera pregunta. Te consultan en el chat, María Victoria, te pregunta si los guantes de nitrilo se pueden esterilizar. Mira, nosotros vendemos en Estados Unidos guantes de nitrilo estériles, ¿ya? Pero no se pueden reesterilizar. En general, y ahí voy a otro tema de los equipos de esterilización, ¿ya? Muchas veces nos preguntan en los dispositivos médicos si se pueden reesterilizar. Si el dispositivo médico tiene un sello de un solo uso, debiera ser un solo uso. No porque no se pueda, sino que porque el esterilizador de alguna manera daña el producto y la materialidad del producto, ¿ya? Entonces, si ustedes me dicen a mí, oye, ¿puedo esterilizar guantes de nitrilo? Que los saqué de la caja para usarlo en un procedimiento estéril, la verdad es que no deberíamos. Es mucho mejor que usemos un guante quirúrgico, porque de hecho, ustedes mejor que yo deberían saber, el costo de esterilizar es alto. Entonces, más vale que tú compres, distinto es que yo venda guantes de nitrilo estériles desde fábrica, ¿ya? Nos pasa mucho también que a veces nos dicen, oye, si es eto, reesterilizo en eto. Si es gamma, reesterilizo en gamma. Pero resulta que, por ejemplo, los guantes quirúrgicos, como van a pasar por un proceso de esterilización, se prefiere que no sean nitrilo y sean neopreno, polisopreno, látex, porque la resistencia del material es mucho mayor. Entonces, hay un tema también de resistencia en los materiales. Me pasó una vez que reesterilizaron una bata que nosotros vendíamos de ropa quirúrgica en eto, porque era originalmente hecha en eto, y el cirujano se quemó, porque el eto genera una acumulación residual. Entonces se quemó con el puño de la bata, y obviamente nos llegó el reclamo, pero obviamente nosotros dijimos esto es un producto de un solo uso, y se indica así en el empaque. Entonces, ustedes cada vez que vean los empaques, yo aquí no puse un empaque de un guante, pero después yo puedo hacérselo llegar a través de Sebastián a la Katy o a la Yeti. Los empaques, por ejemplo, americanos te piden que traigan un montón de siglas. Entonces te piden que tengan el método de esterilización. Si el producto obviamente no es estéril, no va a venir ese logo, pero va a decir de un solo uso. Claro. Entonces, hay cosas que nos tenemos que fijar. No recomiendo reesterilizar nada que sea de un solo uso de recomendación del fabricante, por lo mismo que les explico. Me ha tocado ver en estos años problemas de ese tipo de cosas. El material resiste a veces una esterilización, pero no dos. Claro. Qué importante lo que dices, porque muchas veces nos llega a la central lo que se abrió por error y no se ocupó. O en algunas unidades venció, nadie lo usó y vamos a reesterilizarlo otra vez.
que eso es Nos muy pasa- común. Nos pasa, Katy, a nosotros mismos, por ejemplo, y ahora con la norma de Chile de trazabilidad, te pide que te obliga a que tú des una fecha de vencimiento, independiente que el producto no venza, ¿ya? Y eso Claro. es porque afuera es así. Por ejemplo, nosotros tenemos máscaras de esterilización que están estériles y no vencen. En rigor, la esterilización no vence. Salvo si el empaque está indemne, podríamos decir que la esterilización no vence, pero la normativa internacional te obliga a que tú des una fecha de vencimiento. Claro. En cambio, FDA, por ejemplo, para lo estéril no te indica vencimiento. Se guía por lo que ustedes habitualmente usan, que es decir, oye, el producto estéril, si está indemne el empaque, en condiciones adecuadas, no está vencido. Pero la norma chilena actual de trazabilidad te obliga a que tú le pongas una fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros mismos? Tenemos productos, una bolsa libre de látex de 3 litros por un circuito de anestesia, que no se necesita estéril, pero me indican fecha de vencimiento en el empaque. Entonces, yo no la voy a esterilizar porque no se necesita estéril, pero en la práctica normalmente la usaríamos porque no sabemos que no va a vencer, pero revisando harta información, sí pasa que los materiales tienen una durabilidad. Entonces, por ejemplo, si yo te dejo a ti algo de silicona, no lo almacené en las condiciones de temperatura, eso puede sufrir una pérdida de elasticidad del material. Entonces, obviamente, no es solo que nos fijemos en lo que estamos usando, sino que también cómo los almacenamos y los conservamos. Me ha tocado ver guantes que tú los abres y vas a meter la mano al guante y está pegajoso, derretido, y eso es porque no está bien almacenado. No es solo, o sea, hay muchas más variables que considerar. Y hoy día, ustedes que están en el área de esterilización, nosotros los vemos mucho con proveedores externos que decimos, pero ¿cómo venden eso? Por ejemplo, venden empaques, bolsas plásticas que se usan para guardar el material que ustedes tienen esterilizado, para protegerlo, por ejemplo. Y no usa, o sea, ustedes pueden doble empacar, pero hay bolsas o unos como contenedores para que se evite el daño al producto que ya está esterilizado. Claro. Te consultan en el chat, Ángela Muñoz te coloca, hola, en conclusión, ¿cuál es el material ideal del guante para la limpieza y desinfección del instrumental? Nitrilo, porque genera muy poca reacción adversa y que cumpla con las características de grosor adecuada y por ende de protección para el operador. Entonces recomendamos guantes de nitrilo de más de 32 centímetros. Ya, perfecto. María Victoria te pregunta y nos comenta que en el área de oftalmología se usa la mitomicina, que me imagino que es un fármaco que tiene contacto obviamente con los guantes. No sé si hay algún tipo de guante especial para esta área. No hay uno en especial, pero por ejemplo, si tú me das los datos, Katy, yo puedo preguntar si la mitomicina es uno de los productos que se testean en los guantes, por ejemplo. Ya, ahí María Sí, Victoria sí lo te es. dejamos la consulta. Disculpa, Katy, la mitomicina es lo mismo que se utiliza en Oncológico. el HIPEC. Y es el guante Claro, violeta que tienen ustedes el que protege de eso. El otro no. esa es la mitomicina Seyerty. Sí, Claro, debería ser. o sea, como yo les expliqué ahí, Katy, hay un guante que nosotros tenemos que es un guante violeta extra, que nosotros nos llamaba la atención que cada vez que veíamos temas de oncología aparecían con un guante violeta y no habíamos hecho la asociación y efectivamente al revisar la cantidad de pruebas a las cuales son sometidos, ese guante en particular es el que se recomienda para manejo de laboratorio, de químicos y de drogas oncológicas, porque es el que está con mayor test, incluso más que este que tengo en pantalla, que es el que ustedes usan en esterilización, porque este está como protección,
y está testeado en algunos productos que ustedes usan en la central, está con ácido peracético, pero por ejemplo a mí me ha pasado que hay enfermeras que son, no sé, alérgicas al tolueno, te estoy poniendo un ejemplo, y nos han hecho la consulta, nosotros la mandamos al proveedor y él nos dice, mira, de los 5 guantes de nitrilo que tú tienes, ese acelerador no está en este tipo de guantes, pero en los otros sí. O sea, igual nosotros podemos preguntar específicamente o revisar después del guante violeta, pero si ya lo vio Getty, es ese el que está testeado para ese compuesto. Es un guante mucho más grueso que el común nitrilo y es más largo, es de 32 centímetros. Te hacen otra consulta con respecto al almacenamiento, porque obviamente nosotros como clientes de los guantes debemos tener algún tipo de almacenamiento adecuado, que el guante no tenga humedad, que no se vaya a mojar la caja por, no sé, la bodega se llovió, se inundó, etcétera. Pero ¿cómo nosotros podemos corroborar o ustedes tienen estándares de calidad para que ustedes realicen un buen almacenamiento como proveedores? Mira, en Chile, para que tú puedas distribuir productos médicos, tú tienes que tener un registro ICP y ser un distribuidor y comercializador de dispositivos médicos autorizado por el ISP, y eso tiene un número de registro, ¿ya? Todos los proveedores de dispositivos médicos que están regulados y que son obviamente reconocidos por el ISP tienen ese registro. Lo que pasa es que no los piden eso en las licitaciones, por ejemplo. Pero ustedes, si quieren saber si la bodega que almacena dispositivos médicos del fabricante que le está vendiendo, ustedes deberían pedir el registro de distribuidor de dispositivos médicos del ISP. Eso existe, ¿ya? Ahora, si uno quiere un estándar mayor, por ejemplo, Megalab vende fármacos. Y para vender fármacos tú necesitas tener una bodega tipo droguería, que tiene que ser con regulación de temperatura, regulación de humedad. Entonces, en el caso nuestro, nosotros somos droguería, porque es el requisito más alto para poder distribuir lo que distribuimos, que es fármacos y device, ¿ya? Pero, obviamente, hoy día con la regulación nueva, va a haber una mucho mayor exigencia. O sea, de partida, antes, si ustedes se fijan, si yo te mandaba una factura, hay proveedores que te ponen el nombre del producto y el valor. Hoy día se exige que yo en la factura y por ende en mi registro tenga fecha de elaboración, vencimiento, lote, clase del dispositivo, nombre del dispositivo y obviamente fecha de vencimiento de todos los productos, aunque no venzan. Claro. Te consulta Daniel sobre si existe algún tipo de sanitizante o desinfectante que podría afectar la propiedad de los guantes. Tipo, por ejemplo, el ácido peracético, si ustedes usan un guante común y corriente, hay guantes que podrían, comillas, deshacerse, porque es tan fuerte el químico que el guante no está hecho para eso. Por eso en el fondo, ponte tú en las diálisis, están usando que está en la pantalla, porque ese tiene pruebas para ácido peracético. Ya, chicos, a tomar apuntes ahí. Ángela nos consulta desde Colombia, dice, por favor, contactar a algún proveedor que vende este tipo de guantes Medline, porque busco en Google y solo me aparece eBay. Ahí, por favor, Sebastián, María Carolina. Déjame consultar, no, desconozco si este guante, porque en Colombia yo al menos he reexportado guantes a Colombia de Medline. ¿Existe en Colombia este guante? Yo Ya, te voy a averiguar en con Colombia quién. Y preguntan en Argentina, la licenciada Josefina, También. porque ya hay personas interesadas en Medline, chicos, así que adquirir este tipo de insumo, ¿Sabes lo que obviamente pasa, pruébenlo. Katy? Nos pasa con los competidores también locales y todo. Es que me ha pasado ver que yo un guante normal de nitrilo lo puedo hacer de 40 centímetros en China. Cualquiera de nosotros podría ir a China, ir a una fábrica y decir que en la fábrica de guantes te hagan un guante de nitrilo 40 centímetros. Pero eso te va a, comillas, proteger de que no te llegue agua. Pero el nitrilo normal
es 1/8 de grueso que este guante, por ejemplo, y no está testeado ni en los químicos, ni en las drogas, en el fondo no es lo mismo. Y me toca ver que en el fondo en la licitación le dan más importancia al largo del guante que a la característica del guante. Nos Claro, pasó, ponte tú grosor. con Cenabás, que compró este guante, pidió un guante especial para esterilización, lavado material, 40 centímetros. Y escogió un guante de nitrilo 40 centímetros y no tenía ninguna prueba, porque lo que pedía era que tuviera un gramaje de X gramos. Y eso no te asegura nada. Claro. María Victoria te pregunta si a los empaques de los guantes les penetra la humedad. Sí, les penetra la humedad si es que tú los tienes en condiciones de humedad. O sea, a mí me ha tocado ver guantes, como las cajas de guantes, la mayoría está hecha de plástico, o sea, perdón, de cartón. Y me ha tocado tomar cajas y verlas que están húmedas, así como que se te desarma el material. Y es porque el cartón absorbe humedad. Si tú los tienes en un lugar muy húmedo, esa caja se te puede desarmar. Se te ve como que el material, el cartón se disolviera, por decirte, porque absorbe humedad. Claro, y a los guantes les pasa lo mismo. Claro, exactamente. Pues. Una vez me mostraron, no eran de nosotros, pero nos mostraron guantes que tú los abrías y adentro estaba lleno de mohos, como de estas pelucitas de hongo. Claro. Bueno, en el chat también preguntan si pueden ustedes compartir la especificación técnica de la línea de sus guantes. Ahí les dejo la misión a los chicos que nos envíen para nosotros poder publicarla. Y que puedan leer las fichas técnicas de los tipos de guantes que ustedes tienen en esta línea. Te voy a mandar los tests, porque yo ahora, yo había puesto, no era en esta presentación, tenía unos ejemplos de pruebas en el fondo. Entonces, lo podemos mandar a través de Sebastián, entonces poníamos comparaciones de las mismas pruebas con vinilo, nitrilo, entonces ahí uno se da cuenta y tú dices, claro, la exigencia no es la misma según el tipo de guante. Por eso es como, si yo te digo, oye, el guante quirúrgico tiene que tener una QL de menos de 1,5 o menos de 1, y a un guante de procedimiento se le pide como norma 2,5, porque obviamente no está hecho para lo mismo. Yo en una cirugía requiero un estándar mucho más alto que en un procedimiento, no quirúrgico. Claro. Mira, la Paola Pinto nos comenta una experiencia que tuvo ella, dice, a ella la pasó que abrió guantes de nitrilo de una caja y tenían hongos. Entonces, no es algo menor ver también las técnicas de almacenamiento que tenemos nosotros dentro de las propias instituciones. Ya, me preguntan también si nos puedes explicar lo del QL. QL, voy a volver atrás. Mira. O reforzar ese punto. Mira, estos son una serie de pruebas que en el fondo AQL significa Acceptable Quality Level, como nivel aceptable de calidad. Esa es como la traducción de esa sigla en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se fijan que yo puse una fotito, esta fotito. Entonces yo pongo 1000 guantes, los inflo, les pongo calor, luz, los desinflo, los hablo, no sé qué, y dentro de esos 1000 digo, ¿cuántos fallaron? Decir que tiene una QL de 1 es que te falló 1 en 1000 guantes. 2,5, 2,5 guantes. 0,65 fallaron menos de 1 en 1000. O sea, probé 2000, me falló 2, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, eso significa el nivel mínimo de aceptabilidad. Y obviamente no solo tiene, en el fondo, no es una sola prueba, es si es que tiene perforaciones, es si es que el guante resiste o no resiste la elasticidad, cuando lo inflan y lo desinflan. Entonces, de alguna manera, es un estándar de calidad para ver las fallas de los guantes en una cantidad de guantes. Es como cuando ustedes dicen esterilización dial a -6. Yo podría decir, ¿por qué no dial a -8? Porque ustedes tienen un estándar. Es cuánto podría salir de producto
con algún grado de falla en una cantidad. En el caso de los guantes, se estandarizó que fuera en ese número. Entonces, ellos dicen, no, es que tu guante tiene AQL1 si es quirúrgico. Está bien, porque la norma, por lo menos la americana, te pide entre 1 y 1,5. Pero yo voy a preferir un guante que tenga 1 o uno que diga que tiene menor a 1. Yo prefiero uno de menor a 1, porque en realidad es más exigente que el estándar. A eso se refiere el AQL, pero no es lo más importante. Ojo, porque yo te puedo decir, oye, el guante de procedimiento tiene que tener 2,5 AQL. No, es que el mío tiene 1. Ya, pero ¿para qué lo quiero? Quiero que no se me rompa, o yo estoy usando el guante con droga. Me interesa que el guante esté probado en las drogas que estoy usando. Entonces, nos pasó en el Congreso de Oncología que llevamos el guante violeta y las chiquillas todas creían que estaban protegidas con un guante nitrilo normal porque el nitrilo era lo que lo protegía. Y no es así, no es el material. Como les dije, por ejemplo, el neopreno en los quirúrgicos protege más que el polisopreno, más que el látex y más que el nitrilo, como material. Entonces, es el material y los test. Es la mezcla. Claro. Si nos pudiera, pensando en todo nuestro público que es de Latinoamérica, con respecto a los costos comparativos de los guantes, si no me lo pudieras decir como aproximadamente en dólares. ¿Qué sería como lo más conveniente? Yo sé que el látex va a la baja, obviamente, en las compras. Claro, lo que pasa es que esto tiene que ver también con las barreras de entrada. O sea, a mí me toca ver mercado latinoamericano. He estado en otros países con otra empresa que yo trabajé en Colombia, me tocó ir a Colombia, en México, estuve también en Perú y en Bolivia, y obviamente ellos tienen el registro sanitario. Entonces, si tienen registro sanitario para el látex, pero no tienen para el nitrilo, ni para el producto, por ejemplo, que estamos viendo ahí, que era el guante especial que se usa en esterilización, obviamente no tienen acceso. Y las marcas, cuando no tienen acceso, obviamente son mucho más caras. La realidad chilena es distinta porque Chile, como tiene apertura absoluta económica, los precios que manejamos acá son bien diferentes y muy diferentes a Estados Unidos. O sea, nosotros cobramos mucho menos por los devices de lo que se cobra en Estados Unidos. Pero si uno pudiera hacer un ejemplo acá, un guante quirúrgico sin látex de neopreno vale $1. Un guante quirúrgico sin látex de polisopreno vale $1.50. Claro, $1.50. Y un guante de látex sin polvo vale como $0.5 en guantes quirúrgicos, ¿ya? Por ende, un guante de látex vale la mitad de un guante neopreno y 1/3 de un guante de polisopreno en quirúrgicos. En guantes de procedimiento, en Chile hoy día, si yo voy a una caja de guantes por 100, te diría que hoy día vale $2,5 el nitrilo, 2,2 el látex y 2,2 también el vinilo. O sea, hoy día en Chile el precio post pandemia que quedó del guante nitrilo, te diría que es incluso mucho más barato que el látex. Por ende, hay una oportunidad ahí de usar solo nitrilo, que es mejor material como procedimiento, porque en costo hoy día es tanto lo que importaron que está al mismo valor que el látex. Ya, perfecto. Para que vayan haciendo sus estudios de costo en sus instituciones, querido público. Porque muchas instituciones, Katy, Gertie, la enfermera de esterilización en general, tiene que ver con un montón de otros insumos. O sea, yo en varias instituciones he visto que es la enfermera de esterilización la que muchas veces escoge los insumos de pabellón, escoge la ropa quirúrgica, es parte del comité de abastecimiento, entonces tiene mucho que decir en general en todo lo que se usa en la institución. Claro. Sí, pues porque por el tipo de dispositivo en realidad. Exactamente. En base a tu experiencia con respecto también al tema comercial,
yo creo que nosotros también tenemos una deficiencia en cuando hacemos nuestras solicitudes de compra, las licitaciones, no teníamos idea que podemos quizás colocar el QL, por ejemplo, o algunas instituciones solamente colocan el largo, como tú dices, del guante, no colocan ninguna especificación más, pero frente a tu visión, como por el otro lado, desde la industria, ¿cómo tú crees que es lo más adecuado para convencer a nuestras propias autoridades de realizar la compra del guante de alto riesgo y no del nitrilo normal? Porque nos pasa mucho en nuestras RUMED o selles o centrales de esterilización, que siempre se prefiere usen el nitrilo o usen un guante largo, como tú decías, claro, mandémoslo a hacer a China, pero claro, el alto riesgo por el costo no prevalece frente a la compra o frente a una licitación en una institución. Entonces, ¿qué quizás herramientas nos podrías dar tú para poder nosotros adquirir un insumo de forma más adecuada o Es argumentar de mejor manera? Katy, la especificación. O sea, yo te digo, hay lugares en Chile que yo digo, a veces malgastan los recursos. O sea, yo te voy a decir, hay hospitales públicos en Chile que son libres de látex en el pabellón y ocupan polisopreno. O sea, estamos hablando de un hospital grande, puede gastar 50 millones en guantes quirúrgicos por las cirugías que hace, porque estamos hablando de un guante de 1.300, 1.400 pesos, 4 pares por cirugía. Entonces, yo te digo, esa institución no debería usar polisopreno. Si tú querés ser libre de látex, tenés que usar libre de látex neopreno. Entonces, esas instituciones que logran comprar guantes adecuados para el personal, en general, ponen un porcentaje, un 50% en la parte técnica y te piden la especificación, así, tal cual. Quiero que el guante sea de 40 centímetros comprobado, especificaciones técnicas, test para ácido peracético, o sea, te ponen tal cual. Entonces, con eso, cualquiera que quisiera venderte un guante no te lo va a poder poner, porque dice, en el fondo, tú subes un certificado y no es que yo diga que al arquero de la empresa tanto certifica, no, tú pones adjunta certificado FDA o CE con la especificación técnica del producto. Entonces, sí me pasa que por lo menos en las instituciones públicas, que uno creyera que no, sí, porque si ustedes hacen una licitación con especificaciones y ni siquiera es que pongan marca, porque como esto es un estándar, si yo tengo un guante Medline o un guante Cardinal o un guante Halyard o un guante Kimberly Clark, estoy hablando de marcas caras en general, como con alto estándar, todas van a tener estas certificaciones. No es una exclusividad de una marca, sino que en general las marcas que son americanas o europeas van a tener todas las certificaciones. Entonces no es que tú te estés cerrando con una, tú vas a dejar la certificación. En ropa quirúrgica, por ejemplo, en las AMI, que son para penetración viral, penetración bacteriana, que son pruebas americanas, tú si pones AMI 3 o AMI 4, si tú querías hacer una neurocirugía o una cirugía cardíaca, uno debería tener una bata AMI 4 en contra penetración viral, etc. Y tú pones AMI 3 o AMI 4, no es que tú estés llevándola a una marca, porque todas las marcas que son CE o FDA van a tener eso. Entonces, obviamente, uno dice, claro, si yo te digo, oye, es que tienes que poner que es 0,07 milímetros. No, no es necesario, porque si tiene el test, puede que tu marca esté con un material que no sea de 0,7 milímetros, sino que en la marca A, el material que resiste esa droga es de 0,8 y en la marca B, el que resiste esa droga es de 0,10. Entonces, más que la especificación del producto, que ahí sí te pueden decir, oye, es que esto tú dijiste de esta marca, cuando tú pones la norma o la certificación, es amplia. La puedo tener yo como lo puede tener mi competidor. Entonces, a eso voy. O sea, lo justo es pedir los estándares. Eso es lo que te asegura a ti como profesional la tranquilidad de que lo que te va a llegar es lo correcto. Después, las marcas tienen que ver tener o no los estándares y ser competitivos. Pero de parte de ustedes es pedir el estándar. O
certificación de uso de droga oncológica, certificación de preparación de citotóxico. Nos pasa, o sea, hay neoprenos. Yo misma en Medline tenía 2 tipos de neopreno, uno anterior y uno nuevo. El anterior protegía contra 40 drogas oncológicas y el nuevo material neopreno, mismo material, pero como nueva generación, protege contra 60 drogas oncológicas. O sea, no es tampoco solo el material, son las pruebas. Mira, te preguntan en el chat de dónde sacamos esos estándares para solicitarlo, si existen normas ISO. Sí, pero las ISO van a ser, por ejemplo, tú puedes pedir ISO 9001, ¿ya? Pero esas son normas ISO para la fabricación. La industria. O la N 13485, que es la de cómo hacemos los dispositivos médicos en Europa, ¿ya? Son normas de fabricación, lo mismo cuando dicen GMP. Son normas de manufactura, de que yo me asegure que el lugar que está produciendo el producto tiene y cumple estas normas, ¿ya? Eso en general son las ISO o la FDA. Pero estos son otras normas, ¿cachai? Entonces, yo si me meto, por ejemplo, yo digo, mira, si yo me meto, ponte tú en Google y pongo regulación de guantes en Chile, te va a aparecer la norma de EPP, pero tiene una salvedad esa norma y dice, para dispositivos médicos no entra esta norma. Es como de EPP para todas las industrias, menos dispositivos médicos, porque tienen su propia regulación. Pero la tienen solo guantes de látex que tiene registro, pero el resto no está regulado. Entonces, yo tendría que irme a Estados Unidos, o sea, o ver en Google qué normas son las que se le piden a los guantes en Estados Unidos. Ahora, lo que nosotros tenemos, como nosotros vendemos guantes, yo tengo esas normas para mis guantes, pero si tú después pones, por ejemplo, ASTM D6879, o sea, 78, guantes Haier, te deberían aparecer que todos los Haier tienen esa certificación, por ejemplo. Claro. Porque la tienen. Aquí la Yerti hace una pregunta súper clara, dice, caso clínico, yo enfermera de esterilización me piden que licite guantes, ¿qué debería pedir? ¿Cómo redacto esa licitación? Guante, huele, deberías pedir guante nitrilo, alto riesgo, medidas. No sé, si para la Yerti es importante o no es necesario los 40 centímetros, ella podría poner un rango entre 32 y 40 centímetros. Grosor, obviamente, revisar un par de fichas de guantes de la competencia y poner un rango. Y poner, por ejemplo, test de drogas o test de químicos, tales como todos los que a ella le interesa que se vean en su central. Y, no sé, ella podría poner, por ejemplo, AQL de 1,5, por ejemplo, si quisiera, o podría poner entre 1,5 y 2,5. Ahora, nosotros podemos darles los nuestros para que ustedes puedan pedir ese estándar que no es mío, ¿se entiende? Porque va a decir ACTM F1671 cumple o supera, o va a decir AQL, o sea, ACTM D6124, 1 miligramo cumple, pero en el fondo nosotros les podemos pasar especificaciones en general para que sepan qué pruebas se hacen. Claro. Bueno, Yerti, yo creo que estás por ahí. He estado todo el rato, mi internet no es muy bueno acá en la casa. Interesante tema. Esta vez no me quedé en la oficina, no, es que estoy asombrada, Carla, yo he sido la que te he dado más preguntas ahí tan específicas. Ya yo he sido la que he torturado justo cuando tú dices Yerti, yo digo, me descubrió la Carla, me descubrió que soy yo. Ya, pero para nosotros es súper importante porque, bueno, en el sector privado no se hace licitación, entonces a mí va el vendedor tan simpático, yo le digo, oye, mira, sabes que yo quiero una cuestión que funcione de esta manera, y él me dice, yo tengo la solución a tu vida. Pero eso no pasa en el sector público, y yo recibo muchas veces preguntas donde me dicen, Gerti, y todos creen que sé, y no sé, Carla, no sé. Entonces me dicen, Gerti, ¿qué pregunto? ¿Qué tengo que poner en la licitación? ¿Qué es lo que anoto en la licitación? ¿Cómo lo hago? Y yo la verdad que no
Te fuiste. No te escuchamos. Nosotros, bueno, yo creo que uno independiente de que compren o no a ti, esto hay que ser súper ético en esto. Yo creo que uno tiene la obligación desde la industria de traspasar los estándares a los consumidores o clientes o usuarios en este caso. O sea, es nuestra obligación. ¿Y por qué es nuestra obligación? Porque además, independiente que yo compita, porque yo al final te voy a dar lo mismo que tiene Kimberly-Clark, Halyard y Cardinal, que son empresas americanas, o Mölnlycke Healthcare, que es europea, todas tienen tremendos estándares. En el fondo, el tema es que nosotros como industria queremos que sea ese el estándar. ¿Por qué? Porque hoy día, no sé, hay 40 competidores de guante en Chile, 60 competidores de guante y solo 10 tienen los estándares. ¿Para qué decirte en heridas? En heridas, por ejemplo, basta que yo licite por Senavas y traiga una copia no certificada de un producto X y paso. Y obviamente desde la industria también uno hace el tema al revés, o sea, nosotros que estamos en Megalab tenemos muchos fármacos e instituciones y tú licitas la molécula. En Pharma tú licitas, no sé, la molécula, ya, ranitidina, ¿cierto? Pero si yo te licito la vitamina Lepta para los pacientes que están con daño renal, resulta que la competencia no tiene una jeringa autollenada y resulta que a los pacientes les genera tanta angustia y dolor que no sea autollenada y se dejan de poner el Lepta y tienen grave riesgo a su salud. Entonces, claramente, cuando tú decís, oye, no estoy dirigiéndola a nadie, porque no es culpa de Megalab que nadie traiga Lepta prellenada, ¿se entiende? Pero es para el usuario el tema. O sea, nos tocó ver tanto reclamo por lo que licitó Senavas, que al final los hospitales se salen de esa licitación y van a pedir por el lado. ¿Por qué? Porque están viendo que los pacientes no usan y dejan de tener adherencia al tratamiento. Entonces, en los dispositivos pasa lo mismo. O sea, ustedes que hacen mucho para equipamiento, por ejemplo, donde es vital la especificación técnica, siempre quien licita equipamiento llama a 3, 4, 5 marcas y pide sus fichas técnicas antes de la licitación. Y después sube la especificación que quiere, que puede ser una mezcla de todo, y deja a veces un rango, porque como te digo, mi guante puede ser 0,1, pero el de la competencia es 0,2 y los dos cumple. Y tú puedes poner entre 0,1 y 0,2. O sea, no es dirigirla, sino que es tener una amplitud para tener una buena elección. Mira, acá la María Victoria en el chat coloca una reflexión que a mí me pega también. Yo trabajo en institución pública. Ella coloca, en mi institución, a pesar de las especificaciones técnicas, las autoridades se dan por el menor costo. Me pasa. Uno hace una licitación, pide toda la cuestión y de repente te llega una cuestión que tú ni siquiera pediste y no sirve, o más que no sirve, provoca accidentes en el personal, que es el foco de esta presentación, y pasa mucho en las instituciones públicas, que se licita un año del mismo insumo. No es algo que tú, ya no importa, este mes vamos a ocuparlos nomás, vamos a gastarlos y el otro mes pedimos de nuevo. O sea, no es la realidad del privado. Entonces, pasa mucho que... Pero a mí igual me ha pasado al revés, Katy, por eso te digo, me ha pasado que, por ejemplo, yo sé que ustedes a veces no tienen injerencia en el porcentaje, pero por ejemplo nos pasa que a veces cuando la parte técnica pesa harto, independiente del precio, porque claramente si el precio igual es importante, pero cuando tú le pones la evaluación técnica 0, por decirte, versus 10 de otro, y la evaluación técnica tiene un porcentaje importante en la licitación, se aseguran que va a quedar lo correcto. Claro. Claro, ahí yo creo que María Victoria, lo que nos comentaba Carla de cómo poder, o esos tips pequeños de poder realizar una licitación de mejor manera, yo creo que hay que tomarlos para Porque poder... hay lugares que, yo te digo, o sea, yo veo hospitales que compran mejor que cualquier clínica en Chile, de verdad. O sea, impresionante, que incluso se van para el otro lado, o sea... Tengo hospitales en Chile que
todas las cirugías son libres de látex, pero por otra parte usan guantes de látex haciendo procedimientos. O sea, es como, y es porque la que compró eso, no sé cómo lo hizo, pero lo hizo mejor que la otra, ¿se entiende? Claro. Yerti, vamos a terminar. Yo creo, está bien, Catita, yo creo que es importante que nos empoderemos de todos estos temas. Sí. Hemos estado hilando cada vez más fino en todos estos aspectos y yo creo que, espero que el público ahí me ponga corazones agradeciendo eso, porque yo creo que estamos yendo a los detalles cada vez más en los afters, lo que me pone muy contenta, me pone, gracias por los corazones, me pone feliz poder tomar todos estos temas que son tan importantes para nosotros, que nos enseñan con todas estas normativas, que estoy segura que hemos sacado fotografías para poderlas tener, para poder licitar mejor, para poder pedir. Me inquieta que haya otras áreas que, por ejemplo, y Carla, lo que hemos escuchado es algo así como que si yo les doy esterilización guantes de alto riesgo, tendría que darle a todo el hospital. Entonces me gustaría que esa última reflexión la pudiera hacer. ¿Significa que si nos dan a nosotros de 40 centímetros, todos requieren de 40 centímetros? ¿Todos tienen que tener los mismos guantes de alto riesgo? ¿O no es así? Eso me parece súper importante, porque hemos tenido desde otras áreas, oye, no les voy a dar a ustedes porque si no tendría que darle a todo el mundo. No, porque son distintos. Por ejemplo, yo si te quiero recomendar algo, yo no te puedo recomendar que ustedes usen el guante de oncología en todos los servicios, porque es un guante mucho más caro. Entonces, todo a su medida. O sea, me ha tocado ver gente que usa guantes de procedimientos para, no sé, para hacer limpieza. Yo creo que no vale la pena. Yo creo que para hacer limpieza deberían usar guantes quizás de vinilo, pero como vale lo mismo que el nitrilo común y corriente, en algunas clínicas nos ha tocado que tienen 7 guantes de nitrilo, cobalt, miles de tipos, y son todos súper parecidos. Entonces, el mensaje es, si van a usar guantes de procedimiento, lo ideal es que usen nitrilo. Si van a usar guantes de nitrilo en todo el hospital, perfecto. Pero hay lugares que tienen que usar un guante de nitrilo específico. Oncología, que es un guante distinto, y la central de esterilización, que también es un guante distinto. En el fondo, por la naturaleza del trabajo, ustedes tienen riesgo de cortarse, de pasar a llevar. A mí me ha tocado estar en centrales donde veo que de repente tienen instrumental que no está en las mejores condiciones, ustedes se cortan. Entonces, obviamente, el personal de ustedes requiere una protección mayor. Por ende, tampoco es que ocupen gran cantidad de productos, o sea, ocupan pocos guantes. No son el centro del hospital que ocupe más guantes. Entonces, claramente no van a ser el que haga la diferencia en términos económicos. La central de esterilización no es el lugar que ocupe más guantes de procedimiento en general. O sea, ocupan pocos, porque ustedes pueden tener ese guante puesto, no sé, todo el día. Entonces, ¿cuánta gente? 4 personas, 4 pares de guantes, 8 diarios. ¿Cuántos turnos? Por 4, 24. Una caja de guante debe costar 15.000 pesos y trae 50 guantes. O sea, no van a hacer la diferencia en el presupuesto de ninguna institución por el buen uso de un guante. A eso me refiero. Importante tu cálculo de costos. Yo creo que acabas de darnos un arma central para poder pedir y exigir. Yo creo que eso es súper importante. Mariela nos dice una duda: ¿no vale si se podría presentar queja de usuario a un producto que no cumple la especificación técnica? No entiendo mucho, Katy, tú. No sé si puede Mariela decirnos qué quiere decir. Ya, vamos a subirla porque no sé si es la hora que nosotros ya no le entendemos a la Mariela lo que está preguntando, pero a ver, Mariela, si abres tu micrófono y nos cuentas tu consulta. En caso de ser la glucosa baja la que tengo. Yo creo. Sí. Buenas noches, ¿cómo están? Te habla la licenciada Hola, Mariela. Mariela. ¿De dónde eres? De Primero. Arequipa, de Perú. Bienvenida. Hácenos tu consulta. Me iba justamente a la conversación que tenía que si prácticamente sí hacen licitaciones de varios proveedores y hacen un expediente y eso llega a las manos de la enfermera de la central de esterilización.
Y ahí decide la enfermera qué producto es el que va a comprar. Por eso era mi interrogante, ¿no? Si es que en otras partes el hecho de que, digamos, lo obtienen ya el producto, pero no es el que nosotros pedimos, sino el que la institución decide, porque es un menos costo. Tú Pero estás preguntando si nosotros lo hacemos así. claro, o sea, si a veces nos ha pasado eso, ¿no? Que han comprado, pero es un producto que es malo, o sea, no es el que nosotros lo hemos pedido por medio de expediente, a pesar que lo hemos firmado. Pero sí hemos hecho las quejas de usuario. O sea, ha ingresado ese material, sí, que incluso viene de Lima, y nosotros hemos puesto quejas de usuario, y hasta que lo han tenido que sacar, lo han tenido que retirar ese material, y nosotros hemos pedido lo que nosotros hemos calificado, porque nosotros aún seguimos haciendo lamentablemente lavado manual. No tenemos una lavadora. Estamos que pedimos ya desde el 2009 y hasta ahorita 2023, y creo que me voy a jubilar y no lo voy a tener. Porque ponen muchos peros, muchas observaciones, que la infraestructura, que esto, que el otro, al final de cuentas no nos ha salido el proyecto de la lavadora. Entonces, a eso iba mi pregunta, ¿no? De que mira, sí. te respondo. Efectivamente acá, y de repente no lo usamos mucho, pero nosotros tenemos un sistema que se llama, así como existe farmacovigilancia para los fármacos, se llama tecnovigilancia para los devices. Si un dispositivo médico no tiene el uso que dice que debe tener y le está causando un problema a algún usuario, nosotros, en la parte pública al menos, deberíamos acudir al encargado de tecnovigilancia, y ese encargado de tecnovigilancia hace un reporte al ISP, y nosotros como proveedores tenemos que responderlo. Incluso hay lugares que se saca el producto. Entonces, sí hay maneras de poder hacer algo así. Ahora, lo otro importante es que a veces se nos olvida, pero efectivamente nosotros tenemos como, de alguna manera, no es que hacer valer la licitación, sino que ser más rigurosos en qué es lo que estamos pidiendo. Y esa era la que se me había olvidado, pero en lugares, ¿sabes lo que nos resulta, Katy? Que nos resulta algo harto con el tema oncología. Hay lugares que tienen un prevencionista de riesgo. Y cuando uno le expone al prevencionista de riesgo el riesgo para la salud ocupacional que tiene, en este caso para el manipulador de la central de esterilización, que no tenga el implemento adecuado. ¿Por qué? Porque el guante es corto y obvio que le va a entrar líquido contaminado que viene de pabellón, que se puede cortar, porque el guante es tan delgado que se corta con la tijera y tú lo llevas a un tema de riesgo laboral. Yo lo he visto, por lo menos, eso ha funcionado en varios hospitales. Tanto para el tema de guantes de protección en oncología, como, por ejemplo, un ejemplo te voy a poner, nosotros tenemos una sabanilla que si tú la levantas, te resiste el peso del paciente. Y cuando en un hospital X se lo presentaron a la gente, al prevencionista de riesgo, que eso iba a aliviar por un tema de salud ocupacional, el tema de los lumbagos, lo aprobaron. Porque en el fondo, ustedes tienen ahí un riesgo para su personal, que es un riesgo laboral. Esto no tiene que ver con insumos, tiene que ver con un riesgo a la persona que está haciendo un procedimiento que es lavado en este momento. Entonces, ustedes tienen que acudir a alguien que los avale desde esa perspectiva. Y en las instituciones, el prevencionista de riesgo es el que tiene esa labor. Claro. Okay. O las mutualidades, Mariela. A mí me compraron lavadora gracias a la mutualidad que hizo un informe. Gracias. Así que también puedes ir por ese lado, y Carla toca un tema que es bien sensible y que te puede servir como argumento también. Ajá, ok, gracias. La plata es lo mismo que, se lo aprovecho de decir, chiquilla, ¿ustedes cuánto se pasan entre cortar, sellar, pasar por la selladora?
Hoy día hay productos que vienen listos, o sea, hay bolsas que vienen precortadas, que vienen con sello listo, a veces pueden cortar, dejar el material preparado, después esterilizar y sellar, o sea, hay 1000 cosas que son costos ocultos que ustedes no ven, la cantidad de gente que tienen escribiendo, etiquetando, hay un montón de cosas, y eso quizás es mucho más valor que compraron unos guantes. Claro. Por eso hay que asesorarse y existe toda esta industria que si uno pide la ayuda, Se las dan. están ahí para poder ayudarnos y After Esterilización también realiza eso, Mariela, así que Ya, no ok, dudes gracias. en contactarnos. Un asesoramiento. Con Yerti hemos conseguido un montón de cosas. Tenemos esta página Ok. web, con eso te decimos todo. Ok, Y no es de nosotros, gracias. no, hay cosas que no hemos pagado con la Yerti. Gracias. Ya, Carlita, muchas gracias a ti por tu tremenda presentación del día de hoy. Yo creo que nos sacaste de muchas dudas, nos preocupaste aún más porque yo creo que es necesario darle el énfasis que requiere la utilización de este elemento de protección que no es menor. Y nos diste muchos tips para poder comprar el elemento necesario dentro de nuestros servicios, ¿ya? Que hay personas que no solo trabajan en esterilización en el área, hay mucha gente que es de quirófano que nos sigue. Tuvimos 95 conectados el día de hoy, así que hay muchas personas que te vieron. Estamos muy, muy agradecidas con Yerti, a Sebastián también, a la María Carolina de la empresa Megalab, así que esperamos seguirte viendo acá. Ya, chicas, lo que Katy, necesiten, y yo más pregunta, adelante les voy a ofrecer una charla que estamos preparando para otro centro, pero después cuando la hagamos se las voy a ofrecer, que es de regulación de dispositivos médicos en Chile, que la vamos a ver con un QF, porque ellos en Chile son los que tienen el tema de la regulación. Maravilloso, quedas invitada el micrófono y la casa es tuya. Yerti, ¿qué oye, ibas a decir? a Carlita le iba a preguntar si alguien desea acá en Chile evaluar guantes. ¿Cómo lo puede hacer? ¿Ustedes pueden dar muestras para que las puedan evaluar o no? Gerti, querida, yo con el dolor Sí. de mi alma tuve que mandar a rechazo millones y millones de guantes de alto riesgo porque se vencían y no los puedo vender así. Que yo sé que no se vencen, porque no se vencen, pero los tuvimos que eliminar. Entonces, nosotros tenemos siempre disponibles muestras para pruebas, siempre, las que necesiten para probar. Y en el Congreso de Esterilización regalamos muestras, pero que habían colegas de Perú, de otros lados, que se llevaban muestras. Nosotros siempre tenemos disponible porque en ese sentido Megalab, como tiene la regulación de Pharma, todo lo que se va pronto vence, o se liquida o se regala. Entonces, Así que sí, ¿algún nos pueden pedir. algún correo que dejemos por ahí para que la gente se comunique con ustedes? Sebastián sbarros@megalabs.cl. Katy, eres más rabia que yo. ¿Ese Barros? Muy bien. Perfecto, ¿Ese Barros? Sebastián. @megalabs.cl. Me demoré Ya mucho. lo pusieron, ya lo pusieron. Es que por el Facebook ni te imaginas todos los saludos que te están dando desde el sur del país, gente de Perú, gente de Colombia, tenemos, no sé, un montón de partes, se conectaron como 20 personas por Facebook Live y más de 90 de acá de Zoom. Te están dando las gracias, Carla, por la presentación, así que les recordamos que esta presentación va a quedar grabada en nuestra página web, en la sección de videoteca, para que la puedan volver a revisar. Así que quien se la perdió, no hay problema, la pueden volver a ver. Y en el correo, Sebastián, hacer las consultas pertinentes al insumo que presentaron, y otros también, pues si quieren consultas técnicas, ahí los chicos son expertos en el área. Ya, Ya, Katy, Yerti, ¿quieres decir algo más? muchas gracias a todos por haber participado y nos vemos en un próximo after. Les avisaremos, por supuesto, siempre corriendo nosotros.
ya Sí. porque nuestros expositores de repente se nos empiezan. Ah, me pregunta Claudia Paredes Pino si envían a regiones guantes. Sí, porque tenemos representantes en todas las regiones. Sí, hay representantes, sí. Sí, hay en todas Entonces las regiones. envíenle correo a Sebastián, les va a responder a la brevedad. Sí. Sí, le van a mandar de todos lados correo, yo creo. Ya, sí, hay representantes. Mira, me están escriben por todos lados, ¿ah? Yo sé que Carla no se imagina como esto, pero nos hablan desde el Es Facebook. que tú me ves mirando para acá y por acá estoy mirando el Facebook y por acá estoy mirando el Telegram, entonces estoy como... Y la Yeti está por el otro lado también respondiendo, entonces... No, pero lo Sí, encuentro súper interesante, chicas. De verdad, las felicito por generar espacios de este tipo. De verdad. Súper sí, bien. la María sí, Elena porque Yegle tiene una barra de Perú gigante. Saludos a Puyaca, Pucallap, o no sé, Perú, Ecuador, ¿ya? Mucha gente que está conectada, muchas gracias hoy día por participar. y mucha Saludos, gente, Carla, que Yolanda. te va a ver después en diferido, porque tenemos gente de España que nos ve en diferido porque esta hora son las 2 de la mañana y no pueden, entonces siempre nos dicen no, pero después los vemos. Carlos Cabral dijo que los fines de semana se va a dedicar a ver los after para atrás. De Argentina a Tucumán. Sí, Carlitos dijo que él se comprometía a ver un after cada fin de semana. Sí. ¿Ya? Hospital Claudia Vicuña de San Antonio quiere guantes, por favor, lo está suplicando. Sí. Ya por el WhatsApp. La Yolanda desde la Amazonía te saluda. La La licenciada Zárate desde Sucre, Bolivia, te saluda. Ya, muy bien. Gracias, Anita. Es importante actualizarnos con todas las áreas, así que After está siempre para eso. Saludos a Argentina, Tucumán, licenciada Josefina. Pero mira, viste, Carlito, mencionamos a Carlos Cabral y ¿qué pone Yolanda? Carlito es lo máximo. Espero que Carlito se haya conectado esta vez, pues, viste, para que vea que Carlito es lo máximo, si no se lo voy a escribir por el WhatsApp. Le voy a mandar un pantallazo que lo pone. Carlos Cabral nos tiene abandonadas. No, ya no nos quiere. Es demasiado popular. Sí. Sí. Ya. Ahí vamos a ponerle a Carlos Cabral el mensaje de Carlitos que lo quiere tanto. Que mínimo que venga el otro año al Congreso Mundial, pues. Aquí en Chile para conocerlo, para verlo. Eso le vamos a pedir. Dijo que por Facebook se iba a conectar, no sé si está en Facebook. O me habrá mentido. Ah, no está. Como me dicen acá mis ayudantes que no están. No está conectado. Ya, no está, viste cómo es. No. Le mandan saludos Oye, a la Carlita desde Villa Alemana. María Elena Yecle por el Facebook pone, comillas, Carla. Carla dice, siento que no sé nada. Una recomendación, cuando tengamos estos problemas de calidad de dispositivos médicos de un solo uso, llamemos a Tecnovigilancia en Perú. Yo me sentí así el after pasado. Yo dije, no sé nada. Oye, Porque... y no sabes nada que María Elena Yecle, que está acá en Santiago, mañana va a ir a ver un HIPEC, porque tenemos HIPEC en la fundación. Ah, ya. Así es que hoy día andábamos vueltas locas para conseguirnos guantes violetas. No sé si nos van a alcanzar a mandar o no, porque ya pedimos compra. Así que, Carla, si nos pueden mandar un mensajero en moto para que nos lleve antes de las 10 de la mañana. Guantes violeta. Antes de los 10 de la mañana necesitamos los guantes violetas. Y creo que con Sebastián estuvo hablando todo el rato, Karen, hoy día. Pero te sirve, ¿no? Te sirve si da lo mismo que sean estériles, pues se pueden poner unos de neopreno. Sí, o sea, unos los de neopreno me sirve porque es mitomicina, ¿sí? Estéril. Ya, Esos hay en la oficina, Sebastián, para que le saques temprano. Porque mi personal está vuelto loco viendo cómo lo van a hacer mañana, porque ya estamos todos asustados. Ya, Carlos Cabral dice, ay, cómo te quiero. Ya, me imagino a quién le puso ese mensaje. ¿A mí o a ¿Ya? ti?
No, me dijo a mí, pero no fue un te quiero de verdad, fue un te quiero por el mensaje que le mandé de que lo amaban. No es real que te quieren, no. No es real, pero No. eso lo espero de todos los hombres, así que da lo mismo. Ningún hombre, Katy, tú eres muy joven todavía, pero ningún hombre que te diga que te quiero va a ser verdad. ¿Ya? No sé, yo te quiero a ti nomás. No. Es así la vida, nada que hacer. Yo ya una mujer con experiencia ya me he dado cuenta, pero puedo mentir todavía. Ya, saca por favor las grabaciones, estas tonteras que estoy hablando, porque te he dicho siempre, no grabes. Pero si es tu culpa, tú empecé con tu teleserie mexicana.